Hola a todos, soy Apologética Patrística, XD, y ahora vengo a hablarles del pecado original. Este tema es muy debatido por los protestantes entre sí, muchos de ellos no creen en la existencia del pecado original, y otros lo defienden como verdad de fe. Pero, ¿qué es el pecado original? Para entender esto debemos verlo dentro del contexto del plan de redención del que estamos hablando en esta serie de vídeos. Nuestra mente es tan pequeña, que por más que seamos grandes teólogos o estudiosos, nunca podremos entender la naturaleza de Dios. Para nosotros Dios es un misterio, y quien dice que entiende a Dios está mintiendo. Solo podemos afirmar que la naturaleza de Dios es diferente a la nuestra, somos creación, y Él es creador, un solo Dios, una sola naturaleza que se manifiesta en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También debemos tener en cuenta que la naturaleza de Dios es de orden. El Hijo no es menos Dios que el Padre, porque ambos junto al Espíritu Santo conforman un único Dios, pero en el orden de su naturaleza, es el Padre quien ejerce el orden. Por ejemplo, en nuestras casas, papá y mamá son nuestros guías, y estamos sometidos a ellos. Papá no es más que mamá, pero en orden es él la cabeza del hogar, porque si dos personas tratan de ejercer un liderazgo conjunto, lo más seguro es que comience el desorden. Asimismo sucede con Dios, el Padre por orden es como el que preside dentro de la naturaleza divina. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:1-5. No podemos llamar a la persona del Hijo de Dios como Cristo o Jesús, porque faltaba mucho para la encarnación. Juan lo llama el Verbo, o el Logos. El Verbo significa palabra actuante, lo que quiere decir que la persona del Hijo, es la palabra actuante de Dios. Para nosotros esto es extraño, pues en los hombres la palabra es un sonido, pero en la naturaleza divina, la palabra de Dios es una persona. Génesis habla de la creación de Dios en plural, es decir, las tres personas de Dios estaban presentes en la creación. Por orden, es del Padre de quien sale la creación, la idea en incentivo de crear vida, procede del Padre. Pero tanto el Génesis como el Evangelio de Juan nos dice que Dios creó con su palabra, siempre, antes de crear, el Génesis nos narra. Dijo Dios, y se hizo. Por eso Juan afirma que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, porque es la palabra de Dios por quien todo fue hecho. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Vemos que el Espíritu Santo actuó en la creación, santificando lo creado y otorgando la vida. Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, siendo la imagen la apariencia física del hombre similar a la del Creador, y la semejanza es aquello que hacía al hombre más parecido a Dios. El hombre era semejante a Dios por poseer en sí la gracia divina, que es la amistad, aquello que hacía al hombre amigo de Dios. Antes del pecado, Dios miraba al hombre y en él veía a un hijo, pues estaba limpio, libre de todo lo que repele a la naturaleza divina, y por eso Dios lo hace semejante a él. El hombre, fue creado en libertad, pues Dios no puede crear esclavos, nos hace libres de escoger, pues en él solo hay libertad. Dios, le da al hombre el señorío de la creación, es libre de ejercer el dominio, pero solo tenía un limitante, la orden que Dios le dio de no comer del fruto del árbol del bien y el mal. La tentación no fue el pecado, porque Satanás tentó a nuestro Señor muchas veces y nunca entró en pecado. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Al desobedecer la orden de Dios muchas cosas suceden, el señorío que Dios le dio al hombre del mundo, este se lo entrega al demonio. El hombre que no conocía el pecado ahora está contagiado de él, el pecado es como un virus, a quien Dios repele. Dios repudia el pecado. Lo tercero que ocurre es que el hombre traiciona de Dios. Si nuestro amigo nos traiciona de una manera tan terrible, lo más seguro es que le quitemos nuestra amistad. Esto es lo que sucede con Dios, al ver que el hombre lo ha traicionado con el pecado, entonces Dios aparta del hombre su amistad, la gracia, que nos hacía semejantes a él ya no estaba. El hombre había perdido la gracia, y había corrompido la creación traicionando a Dios, por eso, después del pecado del hombre, Dios miraba a Adán, y en él veía a un extraño. Pues la semejanza de Dios en los hombres ya no estaba.
Dios podría hacer dos cosas, destruir la creación y al hombre y hacer algo mejor, que podía hacerlo, y la otra opción era venir y devolverle al hombre la gracia perdida, rescatar al hombre de las consecuencias del pecado que los dejó débiles frente a los enemigos que trajo la desobediencia que fueron el demonio, el pecado y la muerte. Esto es el pecado original, no es algo que tenemos, como algunos dicen, más bien, es algo que nos hace falta. El pecado original es la ausencia de la gracia de Dios, que nos hace débiles y nos entrega a la carne y a los enemigos de Dios, el demonio, el pecado y la muerte por consecuencia de la traición de nuestros padres a Dios en el Edén. Si hoy compramos una nevera de cualquier marca, y al llegar a casa se nos daña, ¿a quién llamamos para que la arregle? Pues llamamos al fabricante, que nos la vendió. Lo mismo sucede en la redención, al dañarse el hombre, tenía que venir a repararla el Verbo eterno, que fue por medio de él que se hizo todo. Es por esto que inicia el plan de salvación y redención de Dios, para devolverle al hombre la gracia que perdió por el pecado de Adán y Eva. Espero que les haya gustado este vídeo. Para más información sobre este y otros temas, visita mi perfil de Facebook. facebook.com/apologética12. O en Twitter, @apologética12. También estamos en la página de Facebook. facebook.com/rompiendo las herejías. No se olviden, difundan este vídeo, es importante que todos los católicos conozcamos este tema y así poder estar atentos y defender nuestra fe de las herejías que surgen a diario, los que niegan el pecado original. Les pido que estén atentos a la publicación de los próximos vídeos que complementan esta información. Muchas gracias, bendiciones.